concentrado mirando. Uno después de que está dentro ya nadie lo hay que secuestrar y la número de Dios, pero eso no tiene nada. Ahora viene. Hola, buenos días. Que no es triple nada, es niños. Daniela. No me calenta. Ay, gordo, gigante. Ay, papá. Está loco. Sí, salió, sí. Pero no tengo que no hice la tarea, Muy bien, pues. Saquen ahí de tomar apuntes porque vamos a comenzar ya con la clase, ¿sí? pinche rollo del cuaderno. Vamos a ver la segunda parte de química. Play, ese me lo pagó uno. Vamos a hacer un resumen de densidad. Resumen de densidad. Bueno, lo primero que tenemos que acordarnos de densidad es de la formulita. Recuerda que la densidad es igual a qué? Exacto, masa sobre volumen. Muy bien. Para el agua, ¿cuánto vale la densidad para el agua? 1 gramo. 1 gramo sobre. O también, si está en kilogramos, 1000 kilogramos. 1000, exacto, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O sea que nosotros para pasar de gramos sobre centímetro a kilogramos sobre metro cúbico multiplicamos por 1000. ¿Sí? Multiplica por 1000 y automáticamente ya le queda convertida ahí. Bueno, vamos a mirar cómo es la medición para pasar de una masa a otra más, pues de una masa menor a otra se multiplica y para hacer una de mayor a otra se divide, ¿cierto? ¿Qué? Pues Sí. yo entiendo. Para pasar de menor a mayor se divide, correcto. ¿Ah? Vamos a ver lo de la medición de la densidad. Vamos a ver cómo se mide la densidad, ¿sí? O sea, cómo se mide. Entonces, depende. Primero, vamos a ver para sólidos. Para sólidos. En el laboratorio, si ustedes tienen una piedra, digamos, ustedes tienen una piedra, ¿cómo hacen para medir la densidad de la piedra si le dan una piedra en el laboratorio de química? ¿Cómo lo harían?
con la masa y el volumen, pero ¿cómo los obtenemos en el laboratorio? O sea, a uno le dan el objeto y le dicen, determina la densidad, ¿cierto? Solamente con la piedra y ya. O, bueno, obviamente, pues habría que tener una báscula. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí primero? La pesan, muy bien. ¿Esto lo pesan acá? O sea que obtenemos ¿quién? La masa. Masa. ¿Y cómo hacemos para hallar el volumen? Con una... no me acuerdo cómo se llama. Con un beaker. Es igual a... Sí, pues es. Pues es que hay varios de... que se pueden dar. Pues vean, echan agua en un beaker y ese beaker está graduado. ¿Y entonces cómo hacemos para hallar el volumen? Echar en la piedra y Entonces, al echar la piedra acá, ¿qué pasa? Aumenta el volumen, este volumen aumenta, este volumen aumenta. Y lo que aumentó es que, exacto, el aumento es el volumen. ¿Sí? Entonces ya, simplemente cuando usted tenga la masa y tenga el volumen, ahora sí ya puede aplicar la formulita, ¿sí?, de masa sobre volumen. O sea que la densidad es igual a la masa sobre el aumento del volumen. El aumento del volumen del agua. Eso es para sólidos. Para sólidos. Así se hace para sólidos. A ver si recuerdan cómo se hace para líquidos. Para líquidos. ¿Cómo hace uno para saber la densidad del líquido? O sea, le dan, digamos, un frasquito de aceite y le dicen, dígame la densidad del aceite. ¿Cómo se hace? Bueno, obviamente, sí. Obviamente le vuelven a dar lo mismo, le vuelven a dar una báscula. Le dan una báscula. Y le dan también algo que se llama, no sé si alguna vez lo trabajarían ustedes, les dan un pignómetro. Entonces les dan un pignómetro, no sé si lo conocen, ¿alguien conoce qué es un pignómetro? Es un tarrito pequeñito que tiene un volumen aproximado de 5 mililitros. ¿Sí? O sea, es un tarrito que por dentro solamente le caben 5 mililitros de líquido. ¿Sí? Entonces le dan a usted un pinómetro, le dan una báscula. ¿Cómo hallan ustedes para hallar la densidad? Bien, con ese tarrito y con la báscula. ¿Cómo sería? Primero para hallar la masa. ¿Cómo harían para hallar la masa? ¿La qué? ¿Pesa qué? El tarrito. Bueno, pesa el tarrito. El tarrito vacío. ¿Sí o no? Sí. ¿Y después qué hago? Lo pesa con... Le echo el aceite y peso el pignómetro lleno. de aceite. ¿Y qué hago con esos dos? Los resto, y al restarlos, ¿qué me está dando? ¿La masa de quién? Del aceite. Entonces, ¿qué sería? Aquí sería poner primero el pignómetro vacío. Aquí digamos lo peso, pero vacío. Peso el pignómetro.
y aquí lo peso el pignómetro lleno. ¿Sí? Muy bien. O sea que la densidad es igual. ¿A quién menos quién? La densidad de centro sería quién menos quién. ¿Quién menos quién? Vacío. Menos el vacío. El peso del pignómetro lleno. Exacto, ¿qué sería? Peso del pignómetro lleno menos peso pignómetro vacío ¿sobre qué? Porque esto es, la resta es ¿qué? La masa. ¿Sobre qué? Sobre el volumen. ¿El volumen de quién? ¿Sobre qué? El volumen del aceite. ¿Y ese volumen del aceite es el volumen de quién? O sea, ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo miro? Exacto. O sea, cada pignómetro tiene un volumen determinado. Entonces vamos a poner sobre el volumen del pignómetro. Muy bien. Así es como se mide la densidad de un líquido. ¿Sí? Es como se mide la densidad del líquido. Y eso se hace en laboratorio de química. Muy bien, entonces vamos a leer la pregunta número 1. ¿Sí? Voy a comenzar ahí. La número 1. Los pignómetros se emplean en el laboratorio para la determinación precisa de densidades. Se realizó un experimento para calcular la densidad de una solución desconocida. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. De acuerdo con la información de la tabla se puede obtener la densidad de la solución. Cuando se... Subraye por favor ahí. Se puede obtener la densidad de la solución. Se puede obtener la densidad de la solución. ¿Sí? Entonces, se puede obtener la densidad de la solución. Entonces, a ver, vamos a leer las opciones. Según eso, tenemos que contestar la que me hable de esto, vean. De el pignómetro lleno menos el pignómetro vacío sobre el volumen del pignómetro. Entonces, a ver, vamos a mirar. A. La suma del peso del pignómetro vacío con el peso del pignómetro lleno. La suma, no. B. La resta, o sea, restar. Resta el peso del pignómetro vacío al peso del pignómetro lleno y se divide entre el volumen del pignómetro. Porque es lleno. No, porque ¿Cuál? sería la D porque si no quitaría negativo. ¿Cuál me habla de resta? ¿La B o la D? Mira, Pues las dos, las pero dos es en dice el- resta la D. el peso del pignómetro Con esa lleno al también. peso del pignómetro vacío y se divide entre el volumen del Como Entonces, B dice, resta el peso del pignómetro vacío, resta el vacío al lleno. En cambio en la D me dice, miren lo que dice en la D, resta el peso del pignómetro lleno, resta el lleno al vacío. Siempre se resta ¿quién? ¿El menor al mayor o el mayor al menor? Exacto, o sea, pero mejor dicho, en otras palabras, para que me entiendan. 5 menos 2, ¿quién se está restando a quién? ¿Pero quién a quién? Ahí. 5 a 2. ¿Se está restando el 2 al 5 o el 5 al 2? El 2 o 5. Recuerden que restar es lo mismo que quitar.
Entonces están quitando 2 al 5. ¿Quién le estoy quitando a quién? 2 al 5. Le estoy quitando 2 al 5, ¿estamos de acuerdo? Aquí estoy restando. Resto 2 al 5. O sea, en otras palabras, le estoy quitando 2 al 5. O sea que siempre voy a restar. ¿Quién nos tiene? El menor. Se lo voy a restar al mayor, ¿sí? Siempre resto el menor al mayor. Siempre. Esto es importante, ¿sí? O sea que, aquí ¿quién voy a restar a quién? Díganme. ¿Resto quién? ¿El menor? Voy a restar el menor al mayor. ¿Quién es el menor? Entonces voy a restar el vacío al lleno. El menor al mayor. Sería el menor al mayor. ¿Se ve la respuesta es cuál? La B. La B, ¿sí? Muy bien. Un recipiente tiene la siguiente etiqueta. Los datos que sirven para determinar la masa del líquido en esos recipientes. Subrayan ahí. Para determinar la masa del líquido. Para determinar la masa del líquido. Para determinar la masa. Entonces díganme ustedes, ¿cómo hallarían la masa? Con esta fórmula. Densidad. Densidad es igual a ¿qué? A masa sobre volumen. ¿Y de aquí qué hago? ¿Cómo queda? Masa es igual a ¿qué? Densidad por volumen. Entonces, la respuesta es que para poder hallar la masa de eso, los datos que se necesitan es ¿quién? La densidad y el volumen. La respuesta es ¿cuál? La C, que me dice densidad de volumen. Respuesta C, muy bien. 3. La siguiente tabla muestra los valores de densidad de 3 sustancias. En 4 recipientes se colocan volúmenes diferentes de cada líquido como se muestra en el dibujo. De acuerdo con el ilustrado, voy a afirmar que. Bueno. Miremos las opciones. Díganme ustedes en las opciones de qué están hablando. ¿Quién están preguntando en las opciones? ¿La masa, el volumen o la densidad? En las opciones, ¿de qué se habla? En las opciones A, B, C y D. ¿Qué se habla ahí en la A, B, C y D? Masa, ¿sí o no? O sea que aquí vamos a hallar la masa de cada recipiente. Y la masa de cada recipiente, vuelvo y digo, la masa es igual a la densidad por el volumen. Masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces vamos a aplicar esta formulita para los 4 recipientes. Y vamos a mirar cuál da mayor o cuál da menor. Recipiente. Recipiente 1. A ver, vamos a hacer con el recipiente 1. La masa es igual. Bueno. Díganme ustedes. Para el recipiente 1, díganme cuánto es la densidad para el recipiente 1. 0,85. Entonces, en el recipiente 1, ¿qué sustancia hay? En el recipiente 1 hay tolueno. Entonces, como hay tolueno, díganme ustedes la densidad del tolueno. 0,87 gramos sobre ¿qué? Mililitro. Y voy a multiplicarla por el volumen. Díganme cuánto es el volumen del recipiente 1. Un mililitro. ¿Qué se cancela? Mililitro, y nos queda que esto obviamente es ¿cuánto? 0.87 ¿qué? Gramos. Listo, muy bien. Esa es la masa del recipiente 1. Ahora hagamos lo mismo para los otros 3. Recipiente 2. Entonces la masa es igual. ¿Cuánto es la densidad del recipiente 2? 0,6. Ahí está el agua, ¿no? Ese es el agua. 2 mililitros agua. ¿Sí o no? 1. La densidad del agua, pero digamos en la tablita que le dan ahí, según la tabla que le dan, ¿cuánto es? 0,99. Entonces sería 0,99 gramos sobre mililitro por el volumen del agua. ¿Cuánto es el volumen del recipiente 2? 2.
2. Mililitros con mililitros. Se cancela mililitro con mililitro y díganme cuánto da 0.99 por 2. 0.99 por 2. Sería, a ver, esto es como multiplicar 99 por 2. Vamos a multiplicar 99 por 2. Una forma fácil de hacerlo, pues para no hacerlo, digamos, manualmente, sería así. Ustedes llegan a multiplicar 90, o sea, este 90 lo separa en 90 y en 9. ¿Cuánto da 90 por 2? 180. 9 por 2? 18. ¿Cuánto da? No, 190 más 190 más, perdón, 180 más 18, 190. O sea que esto da 1,98. Muy bien. Ahora vamos a hacer la recipiente 3. Recipiente 3. La masa es el ácido acético. ¿Cuánto es la masa, la densidad del ácido acético? 1,06. Y esto lo multiplicamos por el volumen. Este es el volumen del recipiente 3. 1. Se cancela y esto nos queda ¿cuánto? 1,06 gramos. Muy bien. Y finalmente el recipiente 4. Entonces la masa es igual. El recipiente 4, ¿qué sustancia es? Tolueno. La densidad es 0.87. Díganme ustedes cuánto vale la densidad del tolueno. Perdón, el volumen del recipiente 4. 2. Muy bien, cancelamos y cancelamos. Vamos a multiplicar 87 por 2. 80 por 2. 160, ¿sí o no? 7 por 2. 14. 160 más 14. O sea que eso da 1,74. ¿Sí? Listo. Entonces ya con esto simplemente vamos a mirar cuáles opciones son. A. El recipiente 4 es el que contiene menor masa, el 4. ¿Verdadero o falso? Falso. B. Los recipientes 2 y 4 contienen igual masa. Igual. ¿El 2 y el 4? No. C. El recipiente 3 es el que contiene mayor masa, el 3. ¿Tiene mayor? No. D. El recipiente 3 contiene mayor masa que el 1. Mayor masa que el 1. Esa sería la respuesta, ¿cierto? Esta es la respuesta. ¿Es la D? Muy bien. Ok. Perfecto. Ahora leamos, bueno, antes de que leas allí, vamos a copiar que es la viscosidad, ¿sí? Viscosidad. Vamos a ver qué es la viscosidad. Ahora, ¿alguien recuerda qué es la viscosidad? Es como qué. ¿Es la o es qué? Es como que tan qué. Húmedo. Pegajoso. Denso. Pegajoso, denso. ¿Qué más? Maleable. Es lo contrario. A ver, hablemos de ¿cuál es lo contrario a qué? ¿Lo contrario a qué? Al líquido. Lo contrario al líquido. O sea, lo contrario, lo poner aquí. Es lo contrario a la fluidez. ¿Cómo así que a la fluidez? Entre más fluya algo, ¿qué pasa con la viscosidad? Es que menor. Y entre menos fluya, más viscoso es. La miel, ¿qué es más viscoso? ¿La miel o el agua? La miel, ¿cierto?
porque es lo contrario a la fluidez. ¿Qué pasa con la viscosidad? La viscosidad, ustedes han visto qué pasa cuando uno calienta miel. ¿Qué le pasa a la viscosidad? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye porque se vuelve como más fluida, como más líquida, ¿sí? O sea que aquí vamos a poner a más temperatura, menos viscosidad. Vamos a poner eso ahí, a más temperatura, menos viscosidad. Ojo, y también vamos a poner aquí algo. La viscosidad es diferente a la densidad. ¿Cómo así que es diferente? Claro, porque si usted tiene, por ejemplo, díganme qué es más viscoso, ¿el aceite o el agua? El aceite. Entonces, el aceite, agua, el aceite es más viscosidad, el agua es menos viscosidad. Listo, díganme ustedes quién es más denso, el aceite o el agua. El agua es más densa. Cuando ustedes dicen que cuando hacen sopas, el aceite siempre queda ¿dónde? ¿Arriba o abajo? De la sopa. El aceite queda flotando. O sea que el aceite es que más o menos denso. Menos. O sea que el aceite es menos densidad y el agua es más densidad. Entonces la densidad no es lo mismo que la viscosidad, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Es diferente, es el antónimo, es lo contrario, ¿sí? Por lo general, aunque también se puede dar lo opuesto, o sea, mejor dicho, no tienen que ver, ¿sí? No tienen que ver, no están relacionadas. Muy bien. Ahora entonces vamos a leer la cuarta. Sí, por favor, ahí. A 25 grados centígrados, un estudiante realizó un experimento de laboratorio con diferentes sustancias, determinando el tiempo que tardaba una esfera de acero en llegar al fondo de cada recipiente. Los datos obtenidos se representan en la siguiente tabla, teniendo en cuenta que la viscosidad es la resistencia que tiene un fluido al desplazarse. El líquido de mayor viscosidad es. Subrayen por favor el líquido de mayor viscosidad, subrayen ahí, el líquido de mayor viscosidad. ¿Cuál tiene más viscosidad? Entonces, a ver, lo que hacen ahí es que dejan caer en un recipiente, dejan caer una esfera, ¿sí? Dejan caer una esfera. Y el tiempo que se demora en caer, dependiendo de eso, hay más o menos viscosidad. Entonces pregunta, ¿entre más se demora en caer, es más viscoso o menos viscoso? Es más viscoso. Entonces ahí en la tabla, díganme ustedes cuál es la más viscosa. Aquí sería, si aquí me dicen que N se demora 3, en la P se demora 45, en la Q 15 y en la R 28. Están preguntando el de más viscosidad. ¿Cuál sería el de más viscosidad? Este sería el de más viscosidad, o sea que la respuesta es ¿cuál? La D. Muy bien. Que es el que más se demora en caer. Listo. Siguiente. Bueno. Ok. A ver, vamos a mirar opción por opción. Dice A. R es más que P. Pregunta, ¿R es más que P? No. B. Q es menos viscoso que R. Q es menos que R. Sí, sería la B. Vamos a verificar a ver la C. N es más viscoso que R. N es más que R. No. Y D. P es menos que Q. P es menos que Q. No, o sea que la respuesta es la ¿qué? La B. Muy bien. 6. Con las sustancias R y P se realiza el experimento anterior a diferentes temperaturas y se registra el tiempo que tarda la esfera en llegar al fondo del recipiente. Los resultados se muestran en la gráfica. Es correcto afirmar que la viscosidad Es el tiempo. Y esta es la temperatura.
y esto baja así. Díganme, cuando nosotros vemos ese comportamiento, ¿es porque las variables son directas o inversas? Mire que aquí está bajando. Inversas. O sea que la viscosidad, entre más temperatura, menos viscosidad. Entonces vamos a mirar las opciones. A. Permanece constante al aumentar la temperatura. ¿Constante? No. B. Disminuye al aumentar la temperatura. Sí, porque son inversas. C. Aumenta al aumentar. No. Y D. Disminuye al disminuir. No. Es la que me diga que son inversas, o sea, la B. B, ¿cierto? Que dice disminuye al aumentar. ¿Por qué? Pues siempre cuidado. La de... Por esta gráfica, mira. Esta gráfica, cuando la gráfica va bajando, quiere decir que las variables son ¿qué? ¿Directas o inversas? Sí, o sea, recordemos que hay dos tipos de gráficas. Gráfica directa y las gráficas inversas. Vean, las gráficas directas, ¿cómo sería la gráfica de las directas? ¿Va qué? Cuando uno aumenta la otra, así, vean, sería así. La de las directas va así. La de las inversas viene así. ¿Sí? Pero son inversas. Muy bien. Ahora vamos a mirar este del punto de fusión y punto de ebullición. ¿Sí? Vamos a poner aquí CD. Vamos a poner aquí cambios de estado. Esto ya lo vimos, pero lo vamos a repetir. ¿Sí? Esto ya lo vimos, pero lo vamos a repetir. Vamos a recordar cómo es que cuando pasa de sólido, líquido y gaseoso. A ver, ¿ustedes se acuerdan cómo es que es? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo es cuando pasa de sólido a líquido? ¿Cómo se llama? Sólido a líquido. Fusión. ¿Sí? ¿Cómo se cuando pasa de líquido a gas? Ebullición. De gas a líquido. Condensación. De líquido a sólido. Solidificación. Sólido a gas. Sublimación. Sublimación. ¿Y de gas a sólido? Sublimación inversa. Sublimación inversa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esos son los cambios de estado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Los cambios de estado. Ojo, mucho cuidado, que en estos cambios les hago la pregunta: ¿cambia o no cambia la fórmula química de las sustancias? O sea, cuando yo, por ejemplo, cojo agua y la derrito, cojo hielo y la derrito y agua, ¿cambia la fórmula química del agua? No. O sea que en estos cambios de estado, Se altera ese estado, pero no la fórmula. pero la fórmula química no se altera, ¿cierto? Vamos a poner aquí vamos a poner aquí nota. Nota, en un cambio de estado, no cambia la fórmula química. No cambia la fórmula química. Esto se llama, cuando la fórmula química no cambia, se llama cambios físicos o químicos. No, cuando no cambia. Cambios físicos. Sí, eso se llama cambios físicos. Cambios físicos. Eso es un cambio físico. ¿Sí? Es un cambio físico.
Y vamos a mirar qué pasa cuando uno quema un papel. Pues a ver, pregunta. Si yo tengo un papel, ¿en qué estado está el papel? ¿En qué estado está este papel? Está en estado sólido. ¿Qué pasa si usted llega y lo pone en la estufa con la llama prendida? ¿A qué estado pasa? Pues por el movimiento, ¿no? Entonces vean, cuando usted llega y quema papel, ¿qué sale cuando uno quema papel? Sale humo, pero solamente es humo, se vuelve todo humo. ¿O qué más queda? Cenizas. Queda cenizas, o sea que parto de estado ¿qué? Sólido y se me vuelve ¿qué? Sólido y se me vuelve gaseoso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pero esto ya no es un cambio de estado, o sea, yo no puedo decir que el papel, como pasó de sólido a gaseoso, entonces sublimación, no. Porque aquí, pregunta, ¿la fórmula química del papel cambia cuando yo lo quemo? Sí. Aquí es papel, si yo lo quemo, ¿qué gas sale? ¿Cuál es el gas que sale cuando uno quema algo? Dióxido de carbono, ¿estamos de acuerdo? El CO2, entonces ese gas, ¿es la misma fórmula química que la del papel? No. Entonces ahí, esa es la diferencia. Esto sería un cambio ¿qué? Cambio químico. Vamos a poner aquí, no cambia, bueno, aquí sí cambia la fórmula química. La fórmula química. Y esto se llama cambios químicos. Cambios químicos. Y acá, pregunta. Y acá, como no se puede hablar de temperatura de fusión ni temperatura de ebullición, no se puede hablar de eso, entonces uno no habla de las temperaturas de fusión ni de ebullición, sino que habla de una temperatura que se llama temperatura de descomposición. ¿Sí? Vamos a poner acá. No se habla de temperatura de fusión ni de ebullición, sino de temperatura de descomposición. A ver, ¿por qué se llamará descomposición? ¿Por qué se llamará temperatura de descomposición? Porque es cuando, ¿qué? Como su nombre lo indica, es cuando se descompone la sustancia en otras sustancias químicas. ¿Sí? Entonces esa es la clave para esto, para responder estas preguntas. Una cosa es que me digan fusión y ebullición, que son cambios de estado, que son cambios ¿qué? ¿Físicos o químicos? Físicos. En cambio acá cuando me hablen de descomposición es un cambio químico. Listo. Ahora sí, entonces ya podemos leer la siguiente. Vamos a leer la número ¿cuál es la que estamos haciendo? 7, esto, la número 7. Vamos a leer la número 7. Entonces, por favor, hay quien sigue leyendo. El diagrama de fase de una sustancia X es el siguiente. De acuerdo con el diagrama anterior, si la sustancia X pasa de las condiciones del punto 1 a las condiciones del punto 2, los cambios de estado que experimenta son. Muy bien. Entonces, a ver. Aquí en este diagramita, sólido, líquido y gaseoso, vean. Ubiquen, bueno, subrayen ahí por favor donde dice pasa de las condiciones del punto 1 a las condiciones del punto 2. Pasa del punto 1 al punto 2. Del 1 al 2. Entonces, a ver, si pasa del 1 al 2, díganme ustedes, si pasa en esta dirección, del 1 al 2, o sea, de derecha a izquierda, díganme ustedes en qué estado está inicialmente. ¿En qué estado está? Está en gaseoso. Y cuando llega a este punto, díganme cuando pasa de este punto a este punto, ¿cómo se llama ese paso? Cuando pasa de gas a ¿qué? A líquido. ¿Cómo se llama de gas a líquido? Condensación, ¿cierto? De gas a líquido. O sea que de acá a acá, en este punto,
Se llama condensación. Condensación. Listo, muy bien. ¿Y después en qué estado está? En líquido y pasa a qué? En líquido y pasa a estado sólido. Del líquido a sólido. ¿Cómo se llama de líquido a sólido? Sí, solidificación. Entonces la respuesta es la que me diga condensación, solidificación. ¿Cuál es? La respuesta sería la número C, sería la C, la letra C, ¿sí? Que es condensación, solidificación, condensación, solidificación, ¿sí? 8. Una pregunta. Y si por ejemplo el punto está... Si estuviera acá. Sí, si estuviera por ejemplo aquí y que se fuera hacia dónde. Ah, bueno, entonces por ejemplo si está acá y se viene por aquí así, entonces si se viene acá está gas, es que en cualquiera de esta parte es gas, todo lo que esté aquí es gas. O sea que se va de gas otra vez a líquido y sería lo mismo, la misma respuesta. Muy bien. Ocho. Se aumenta la temperatura a una muestra de calor. La gráfica describe el proceso en función del tiempo a una atmósfera de presión. De acuerdo con lo anterior, cambia el estado de calor de... Bueno, pregunta, díganme ustedes el eje Y qué es. Miren ahí en el cuestionario. Díganme qué eje es este. Temperatura. Temperatura. ¿Y esto sería qué? Tiempo. Vamos a mirar esa gráfica. En esta gráfica, como ustedes pueden ver ahí, tiene algo así, vean. Díganme ustedes, si se acuerdan, ¿en qué estado está inicialmente? Ahí me dicen en qué estado está inicialmente. ¿Cierto que no? Pero uno lo tiene que deducir. Entonces díganme ustedes, si parto desde acá abajo, ¿en qué estado está aquí? En sólido, o sea, toda esta línea va a ser sólido. ¿Qué comienza a pasar en este punto? Díganme. Comienza a pasar ¿a qué estado? Al líquido. O sea, que aquí pasa de estado sólido a líquido. ¿Sí? Díganme qué pasa aquí en este punto. Es líquido. Y después llega a este punto, ¿y qué pasa? De líquido a gas. ¿Y finalmente qué? Gaseoso. Bien. Entonces, si esto es T1, T2, T3, T4, vamos a leer las opciones. A ver, opciones. A. Pasa de A, sólido a líquido, entre T1 y T2. ¿Verdadero o falso? Verdadero. B. Del líquido a gaseoso entre T3 y T4. Del líquido a gaseoso. Verdadero. C. Del líquido a sólido entre T0 y T1. Del líquido a sólido entre T0 y T1. Solamente están sólidos. Y la D. De sólido a líquido entre T3 y T4. O sea que aquí las respuestas ¿cuáles pueden ser? La A o la B. O sea aquí hay dos respuestas, ¿sí? Ahí ponen cualquiera de las dos, ¿sí? O sea, hay veces que el IFES, bueno, obviamente esto es un error del IFES, pues porque solamente tienen que poner una respuesta, ¿cierto? Entonces hay preguntas que a veces saca el IFES así. Cuando es así, entonces pueden poner cualquiera de las dos, ¿sí? Es más, también hay veces que se equivocan, y no ponen ninguna respuesta, o sea, todas son falsas. Y la gente trata de encontrar la verdadera. Y hay veces que el IFES hace eso, o sea, el IFES no siempre está bien, o sea, hay veces que se equivoca, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ojo, no pueden poner dos respuestas. Si ustedes ponen dos respuestas, así se les anula el examen. Tienen que poner una nomás siempre. La pregunta. Se anula la pregunta. Muy bien. 9. Sigue Sebastián. Sebastián.
De acuerdo con la gráfica, es correcto afirmar que la muestra de N-decanol se encuentra completamente líquida dentro. Subrayen ahí, por favor, se encuentra completamente líquida. Se encuentra completamente líquida. ¿En qué temperatura se encuentra completamente líquida? Entre T2 y T3, está completamente líquida. O sea que la respuesta es la C, ¿sí? Entre T2 y T3. Muy bien. Siguiente, la número 10. En la siguiente tabla se muestran algunas propiedades físicas de los compuestos U, V y W. A 25 grados centígrados y un ATM de presión se mezclan en un recipiente abierto los compuestos U, V y W. Si estos compuestos son insolubles y no reaccionan entre sí, es muy probable que al aumentar la temperatura hasta 280 grados centígrados el recipiente contenga. Subrayen, por favor, se mezclan en un recipiente abierto. Subrayen ahí. Subrayen, se mezclan en un recipiente abierto. A ver, ¿por qué es importante esto de abierto? Díganme ustedes qué pasa. ¿Qué pasa si en un recipiente abierto, si yo pongo una olla y hierve el agua ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué le comienza a pasar el agua? Se evapora, o sea, ¿que a dónde se va? Se va a la atmósfera, o sea, está abierto. Entonces por eso es importante. Listo. Y vamos a subrayar donde dice al aumentar la temperatura hasta 280 grados centígrados. Subrayan ahí. Al aumentar la temperatura hasta 280 grados centígrados. Vamos a aumentar esa temperatura hasta 280 grados centígrados. Vamos a mirar qué le pasa a los tres compuestos. Entonces vamos a mirar aquí, analicemos uno por uno. Compuesto, el U. Aquí hay un error, por favor, donde dice temperatura es que la temperatura de fusión dice dos veces. La primera sí sería temperatura de fusión. La primera sí sería de fusión, pero la segunda sería la temperatura de ¿qué? De ebullición. Para que táchenle eso ahí, por favor, y póngale ebullición. Eso sí es un error mío, ¿sí? Son insolubles, significa que no se mezclan entre sí, ¿sí? Insoluble es lo mismo que decir inmiscible. Inmiscible, como por ejemplo el agua y el aceite. El agua y el aceite. Esto es insoluble, lo mismo que inmiscible, ¿sí? Como el agua y el aceite. Muy bien. Muy bien. Bueno, díganme ustedes, miren por favor la tablita, díganme cuál es la temperatura de fusión de la U. La de fusión. 10. ¿Y la de ebullición? 110. Entonces díganme ustedes qué pasa si yo llevo esto hasta 280 grados centígrados. Hasta 280. Si llevo hasta 280, entonces primero pasa por 10. O sea, ¿qué le pasa? Está sólido y pasa a ¿qué? Al líquido. Recuerden que fusión es cuando tengo sólido, pasa a líquido. Queda todo en líquido. Después llega a 110. Pasa del líquido a ¿qué? A vapor. Y como el recipiente está abierto, entonces ¿qué pasa? Exacto, o sea que este U sale, se pierde, ¿sí? Sale el vapor. Muy bien, esto es la importancia acá. V. Díganme cuánto es la temperatura de fusión y de ebullición de la V. 90. ¿Cuál es la de ebullición? No tiene. Pero tiene una temperatura de descomposición. Vamos a poner aquí de descomposición. 250. Vamos a poner aquí la de descomposición. ¿Es cuánto? 250. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que inicialmente usted tiene este compuesto en estado ¿qué? Sólido, y a los 90 grados ¿qué pasa? Se vuelve ¿qué? Líquido. Y después usted le sigue aumentando,
y nunca va a pasar de qué a qué. Nunca pasa de qué a qué. De líquido a gas, nunca pasa, sino que lo que pasa es que cuando llega a 250, ¿qué? Se descompone, o sea que ¿qué pasa? Cuando se descompone, temperatura de descomposición, ¿qué es? Hay un cambio químico, o sea, se quema, digámoslo así. Se quemaría, ¿sí? O sea que este compuesto nunca pasa del líquido a gas, sino que cuando está en líquido ya se descompone. Es como, bueno, claro que con el aceite no pasa eso. Ustedes han visto que a veces cuando están fritando algo, comienza a salir humo, cuando lo tienen muy caliente, del aceite. Ahí ya está viendo un cambio químico. O sea, una temperatura de descomposición, ya se está quemando, es un cambio químico, ¿sí? Pero el aceite también se evapora. Y, por eso, y esos vapores del aceite son los que hacen que las paredes se manchen, ¿sí? Y eso hay que sacarlo con los extractores. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué le pasará entonces a eso? A la V. ¿Qué usted encontrará en el recipiente? Díganme, ¿qué va a ir? Cuando usted va a ir, mira el recipiente, ¿qué encuentra? Exacto. ¿Sí? La V se quema, ¿sí? O se descompone, Muy bien. Ahora miremos qué le pasa a la W. La temperatura de fusión y de ebullición, ¿cuál es? La W, díganme. ¿Cuánto? 300 y ¿cuál más? 800. Entonces, a ver, díganme ustedes, la W, como la temperatura de fusión es 300 y usted apenas lo lleva hasta 280, ¿él alcanza a llegar hasta acá? No, o sea que se queda ¿en qué estado? Sólido. Este queda sólido. Se quedan sólidos, o sea que se quedan en el recipiente. Entonces, ¿cuáles dos se quedan en el recipiente? ¿Cuáles dos se quedan? La descomposición de B. La descomposición de B y el sólido de W. Entonces vamos a mirar los compuestos U y B en estado líquido. ¿U y B están en estado líquido? No. B, el compuesto V en estado líquido. ¿Líquido? C, el compuesto U en estado líquido. Tampoco. Y D, el compuesto W en estado sólido. Y los productos de la descomposición de V. La respuesta es la D. Respuesta D. Muy bien. 11. En el siguiente esquema se muestra un proceso de compresión en el cilindro que contiene el gas X. De acuerdo con la información anterior, si se disminuye la presión ejercida sobre el líquido X, es probable que este Muy bien. Subrayen ahí, por favor, si se disminuye la presión. Subrayen ahí, si se disminuye la presión ejercida sobre el líquido X. Bueno, díganme ustedes, por favor miren esta gráfica, díganme ustedes qué estoy haciendo yo de acá a acá, qué le estoy haciendo a la presión, ¿la aumento o la disminuyo? ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Es que estoy haciendo con ese gas, lo estoy ¿qué? Presionando cada vez más, ¿cierto? O sea que aquí la P aumenta. Díganme qué hago de acá a acá con la presión. Aumenta. Siempre que yo aumente la presión, ¿qué le pasa al volumen? Disminuye, ¿se acuerdan? Que si yo aumento la presión, el volumen disminuye, ¿sí? Se comprime. Listo. Ahora miren qué es lo que están preguntando. ¿Qué pasa si disminuyo la presión ejercida sobre este líquido? Entonces vean, primero estaba en gas, después estaba en gas, y ya después lo presioné tanto que pasó de gas a qué estado? Al líquido. Entonces, ¿qué pasa si yo esta presión la disminuyo otra vez? Sí, la P se disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa al líquido? ¿Se vuelve otra vez qué? Se vuelve otra vez gas. O sea que cuando pasa del líquido a gas, a ver, ¿cómo se llama eso? ¿Del líquido a gas? Del líquido a gas. Se llama evaporación o también ebullición. ¿La respuesta cuál es? La B. Se evapore. Muy bien. Perfecto. Y finalmente, vamos a ver cuáles son los procesos de separación de mezclas.
Y vamos a recordar todo esto. Separación de mezclas. Separación de mezclas. Sí, aquí hay varios métodos. Aquí hay varios métodos. ¿Sí? Vamos a recordar lo primero. Vamos a recordar esta. Filtración. ¿Alguien recuerda para qué sirve la filtración? ¿Para separar qué de qué? Sólidos de líquidos. Entonces, para separar sólido del líquido. Pero pregunta, ¿separar sólido del líquido miscibles o no miscibles entre sí? Por ejemplo, el agua y la arena, ¿son miscibles o no son miscibles? No se mezclan. Miscibles significa que se mezclan. O sea que aquí, sólido de líquido, ojo, no miscibles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene aquí, en ejemplo, el agua más la arena. Y eso es muy fácil, simplemente ustedes llegan y cogen el papel de filtro. Esto se llama un filtro. Cuando son no miscibles significa que son insolubles. Exacto, no miscibles significa insolubles, ¿sí? No miscibles o insolubles. Entonces, ¿usted qué hace? Coge el agua y la arena, la pasa por el filtro y ¿qué le pasa ahí? ¿Dónde se queda la arena? Se queda aquí en el filtro, aquí se queda la arena, acá, arena. Y acá adentro pasa ¿quién? El agua. Ese es el método de filtración, ¿sí? Para separar sólido de líquido no miscibles, ¿sí? Muy bien. B, que es por ejemplo también cuando ustedes cuando hacen café, pero no del instantáneo, sino café del normalito. ¿Qué hay que hacer con ese café? Colarlo. Ese colador es un ¿qué? Es un filtro. Y queda lo que está, queda el café que es no miscible, queda en el filtro y pasa el café. Muy bien, entonces vamos a recordar esta evaporación. ¿Alguien recuerda este método para qué sirve? Separar líquido líquido. Separar. No, eso no es decantación. Sí, no, que son los puntos de ebullición. Entonces vean, por ejemplo, sí. Por ejemplo. Ese ya es sólido de líquidos. Exacto, si usted tiene, por ejemplo, agua salada, ¿qué hace usted para separar la sal? Si usted quiere sacar la sal del agua salada, ¿qué hace? Dígame. Evapora el agua. Usted llega y lo pone, evapora el agua, ¿y quién queda ahí en la olla? La sal. O sea que aquí, esto es para separar qué de qué, díganme. Sólido de líquido, ¿pero qué? Miscibles. Pero sí, digámoslo acá, pues yo sé que es una redundancia, pero no es que lo pongamos. Sí miscibles. Sí miscibles. O sea que son ¿qué? Solubles. ¿Sí? Solubles. Por ejemplo, el agua más sal. Muy bien. Usted tiene una ollita, en esa olla le pone candela y ¿sale quién? ¿Quién sale ahí? El agua, y al final en la olla, aquí al final, aquí, queda ¿quién? La sal. ¿Sí? Eso se llama evaporación. Así se llama ese método, evaporación. Muy bien. C. Ahora vamos a recordar, decantación. ¿Alguien recuerda para qué sirve la decantación? No es de líquido y líquido. Para separar líquido de líquido, ¿qué? ¿Miscibles o no miscibles? Miscibles. A ver, vamos a poner acá. Líquido de líquido. No, ojo, no miscibles.
Como por ejemplo, o sea, los que son insolubles. Díganme cuáles líquidos no son miscibles, por ejemplo. ¿Cuáles no son miscibles entre sí? Dos líquidos. Agua más aceite. ¿Sí? El agua más el aceite. Entonces, si usted coge el agua y el aceite, ¿cómo funciona este método? Vean, este método es muy sencillo. Coja una botella de esas PET, de gaseosa, y ahí dentro tiene agua y aceite. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Coge la botella PET, le pone una llavecita aquí, al final de la botella, y lo deja un rato ahí que se calme, que reposo. Entonces, ¿quién se queda arriba? ¿El agua o el aceite? ¿Quién queda aquí? ¿Quién queda acá? Queda el menos denso.